Buenos días a todos. Agradeciendo la oportunidad de estar en el coloquio de la Semana de la Música Tradicional. Para continuar con esta mesa, yo les voy a presentar la, la ponencia de El charro, figura tradicional del mariachi. Entonces, bueno, lo que pretendemos en esta presentación es hacer pues un breve recorrido por lo que fue y ha sido el charro mexicano. En este caso, pues destacando algunos elementos que señalan su propio devenir histórico, a diferencia de lo que eh, es o ha sido el charro español, que según el doctor Medina Miranda, pues eh, en realidad cada charro, tanto el español como el mexicano, pues han generado un devenir histórico diferente, a pesar de que en algunos grupos de charros, por supuesto, mexicanos, han destacado la idea de que el charro mexicano es heredero del charro español, y aunque ciertamente el vocablo nos viene de España, pues en realidad las circunstancias en las que se desarrolla esta figura en México pues son diferentes. Entonces, vamos a destacar algunos elementos que determinan al charro mexicano, eh, además de pues, señalar algunos aspectos que eh, contribuyeron a que este jinete rural, este jinete eh, que ciertamente maneja muy bien al caballo y también algunas actividades ganaderas, pues se inserte en el mundo musical del mariachi. Entonces, pues vamos a ello. Eh, lo primero que quisiera mostrarles es la cuestión etimológica de la palabra charro, que pues yo al menos detecté un par de líneas en las que se considera el término. En este caso, una primera línea que sería la que viene del vasco, eh, que deriva de la terminación char, que se ha entendido como, o interpretado más bien como defectuoso o débil, eh, que me parece esta versión un tanto alejada de lo que pudiera ser realmente la figura del charro, además de que no es, más bien es la versión etimológica más difundida entre los textos que tratan o hablan del charro. En la siguiente línea, en este caso, derivaría del árabe con influencia del latín, la palabra charra, pronunciada con SH, y que derivaría también del latín, y que del término serra, que ya castellanizado suena como sierra o sierras. Este, esta, esta etimología pues me parece un poco más lógica en el sentido de que ya nos habla de una región, hay una referencia locativa, y en este caso el charro español, el charro que procede de Salamanca, en la región de Castilla y León, pues sería tal vez mucho más, como decía, lógico pensar que la palabra charro sería un locativo en referencia al terreno que habita, es decir, a una sierra. Y en este caso, bueno, sabemos que en España hay la región de donde provienen los charros, pues le denominan Campo Charro en Salamanca. Eh, También habría que señalar que el charro español en este caso no mm, ha sido más bien un cúmulo también de circunstancias y de factores a lo largo de la historia que lo remiten sobre todo a épocas míticas.
Este, en España, la figura del Hércules, sobre todo una figura que la monarquía española trató de hacer un símbolo de su propio reino, pues evoca también o ha sido evocadora para señalar como un primer charro que domina, que doma a esa tierra indómita que llegó a ser la península ibérica, en este caso Hércules como una figura civilizadora de esa tierra indómita. Pero bueno, continuamos con esto de los vocablos. En este caso, eh, regreso un poco, ahí está. Los significados de la palabra charro, pero ya insertos en el diccionario de la Real Academia Española. Em, pues en una primera edición en 1780 ya aparece un par de voces de este mismo vocablo y en este caso en un primer término, pues el significado nos remite a la persona vasta y rústica que suelen ser los aldeanos, que en este caso pues ya estaría más vinculado a la etimología que hablamos hace un momento. En un segundo significado, se aplica a algunas cosas demasiado cargadas de adorno y de mal gusto, que esta pues a lo mejor sería un poco más alejada, pero que de alguna forma tal vez remitiría también a esos aldeanos, en el entendido de que todas estas personas que son de pueblos, de comunidades, pues eh, la sociedad a veces le atribuyen ciertos gustos o malos gustos respecto a la forma en que prefieren tener o hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ahí pudiera venir un vínculo. Para el siguiente año, en 1817, ya la RAE, esta vez sí establece ya un locativo, una referencia, el aldeano de la tierra de Salamanca, que ya hay una identificación hacia este personaje que es de una región en específico. Pero curiosamente, ya en estos diccionarios, y no será en el siglo XIX, sino hasta el siglo XX, cuando exista ya una referencia al charro que conocemos, al jinete o caballista que viste traje especial compuesto de chaqueta corta y pantalón ajustado, camisa blanca, sombrero de ala ancha y alta copa cónica. Eh, pues aquí ya más la descripción se parece al charro que nosotros conocemos y curiosamente también este significado se consignó como un mexicanismo, como de uso más mexicano que propiamente español, siendo la RAE la que estableció estos significados. Bueno, ¿qué va a pasar en México con el charro? Particularmente la connotación que se tiene del charro en México eh, durante la época virreinal y un poco ya entrado el siglo XIX, pues es una connotación ciertamente negativa, dado que el charro pues es un personaje del pueblo bajo para esos entonces. Y en realidad pues lo que hablábamos un poco, la cuestión de cómo es que este charro se remite a actividades ganaderas, es una persona ciertamente rústica, como decía por ahí el significado, y que va a estar siendo identificado con esta connotación negativa, dado que es un personaje ubicado ciertamente como alguien eh, probablemente vinculado a lo que está fuera de la ley o al orden establecido, y que incluso se va a vincular con algunas causas políticas después, como pues lo que vemos en el ejemplo que les estoy poniendo aquí, que proviene de la Gaceta del Gobierno de México, es de abril de 1818 y se refiere
a un oficio que extiende el coronel y comandante Nicolás Gutiérrez, que tenía su jurisdicción en lo que es la zona de Toluca, en el Estado de México, y que habla de que, bueno, da cuenta en este informe que se hace al virrey Juan Ruiz de Apodaca, que en su jurisdicción se habla de que existía una gavilla de rebeldes al mando de un cabecilla eh, denominado o conocido como Chano o Charro, y que pues iban a hacer algún tipo de recorrido para buscarlo y a su gavilla de rebeldes. Estamos hablando de los años previos a la consumación de la independencia, pues, bueno, en los años del proceso de independencia, y muy probablemente este charro que menciona el coronel Gutiérrez, pues eh, en realidad se trate tal vez de un apodo a un cabecilla o, o- o simplemente de un bandido que pues ya empezaban a pulular por los caminos del antiguo virreinato y de la futura nación independiente mexicana. Entonces pues ya hay una aparición de un charro en estos años. En, en una segunda publicación, esta vez del periódico El Sol, del 10 de noviembre de 1825, pues hablamos de otro charro, pero este sí, ya señalado como un delincuente, incluso sabemos su nombre, Onofre Tobar. Este charro, eh, pues es denunciado por algunas personas debido a un robo a una casa que se ubicaba en la calzada de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este robo se da junto eh, a una serie de circunstancias en el asalto. Son 20 hombres los que asaltan esta casa, y una tal Juana Rojas es la que denuncia el asalto, identificando a Onofre Tobar, a este charro, como uno de los asaltantes, quien es pues condenado al fusilamiento, y algunos de sus compinches pues eh, condenados a años de presidio, ¿no? Si nos damos cuenta, tanto en esta publicación como en la anterior, pues hay una connotación ya negativa que, como les decía, pues ya venía tal vez por estos prejuicios que se tenían sobre la población de estratos bajos, que más la vinculaban sobre todo a estas actividades delincuenciales, ¿no? Eh, una tercera publicación, esta vez de eh, 1830, que nos habla de un eh, atuendo que debían de portar los militares, y que pues en realidad más bien se está discutiendo sobre cómo debe de vestirse el militar. Y pues lo que nos llama la atención a nosotros es que eh, se habla de que el sombrero charro, eh, que ya aparece en esta publicación de El Gladiador de 1830, pues no debería de ser el sombrero que porten los militares, sino eh, otro que debe de ser adornado con escarapela o cocarda, que son estos atuendos, accesorios que le ponen a los sombreros como distintivos de pertenencia a alguna corporación, en este caso a la milicia, y que se debería de preferir eso a ponerse un sombrero charro, que pues no gusta, tal vez por esas referencias negativas que existen hacia esta figura. Continuamos. Bueno, ya avanzado el siglo XIX, esta connotación negativa pues ya va a empezar a transformarse, sobre todo desde el aspecto literario, con algunas de las publicaciones que se dan en la época. Eh, yo consideré que la más importante pues era esta novela Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja, o los charros contrabandistas, que así se tituló esta novela de Luis Gonzaga Inclán, que aparece alrededor de 1865-1866,
y en donde pues el trato eh, parece más benevolente a esta figura que ciertamente en la publicación pues se percibe como un, un- una figura que es benéfica para el pueblo, que le ayuda a los pobladores, que estos contrabandistas que pues no dejan de ser pues ciertamente forajidos, gente fuera de la ley, pues tiene, además de estos beneficios que considera para el pueblo, pues un lenguaje propio, costumbres propias y que pues no pareciera que no fueran tan malos, ¿no? Entonces, eh, pues en estas publicaciones, sobre todo esta de Astucia y pues tal vez lo veamos un poco en Los Bandidos de Río Frío o en El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, pues ya son figuras que más bien empiezan a generar cierto respeto y a ser consideradas como muy típicas de la sociedad mexicana. Eh, pues generalmente también los estratos altos van a retomar estos elementos populares. En este caso les presento a un cuadro de Maximiliano que está vestido de charro precisamente y que pues eh, interpretamos como que este emperador buscaba generar algún tipo de aceptación entre la población mexicana y pues de ahí que vista el llamado traje charro, ¿no? Además de que eh, él es el renovador de una tradición caballeresca, en este caso la Orden de Guadalupe, que es lo que vemos en la imagen, y que esta Orden de Guadalupe pues va a hacer referencia a unos caballeros que eh, de alguna forma serán los referentes o uno de los referentes históricos de lo que después los futuros charros en el siglo XX van a hacer rememoración como uno de los puntos que sostiene a su tradición. Eh, ¿Y qué va a pasar durante el porfiriato con estos charros? Pues bueno, ya particularmente en lo concerniente al traje, pues el traje de charro va a ser portado y adoptado por la policía que se establece durante el régimen porfiriano, me refiero a los rurales, y estos rurales pues van a portar el traje charro y van a ser pues los vigilantes de los caminos y, pues ciertamente con funciones policíacas, pero bueno, siendo buenos jinetes y pues en algunos casos cuidando o preservando algunos intereses económicos que pues ya empiezan a surgir durante este periodo porfiriano. Y bueno, uno de los iconos importantes de esta corporación que sería muy importante para los charros del siglo XX, pues es Carlos Rincón Gallardo, que incluso escribirá un libro sobre eh, cómo ha sido y cómo debería tal vez de ser el charro en sus actividades, ¿no? Cómo portar el traje, etcétera. Y pues él emana de esta corporación de los rurales. Bueno, ya en el caso de los charros músicos, pues estamos hablando que eh, particularmente el traje va a ser adoptado por agrupaciones musicales. En este caso, en una de las fotos les coloco lo que es la orquesta típica que va a adoptar el traje charro para sus representaciones en eventos como las ferias mundiales, en donde dan a conocer mucho del repertorio de la música mexicana. Del lado, a un costado, pues tenemos también una foto del grupo el cuerpo eh, de rurales que contaba también con una banda de música y que pues probablemente fueron los primeros charros músicos, por decir, digamos, con una formalidad, ¿no? Entonces, pues estos grupos surgen en las inmediaciones del Porfiriato y van a ser los primeros que ejerzan pues ya la música, que la difundan y vestidos de charro. Ahora bien, me parece que pues esta influencia del músico ya vestido de charro pues se va a
heredar o a transmitir a los mariachis. En este caso les pongo una foto de los mariachis en, en uno de los eventos que Porfirio Díaz ofrece a un funcionario norteamericano, al secretario de Estado Elihu Root, y que señala pues esta forma de vestimenta que ya los mariachis aquí, eh, tal vez por obligación, pues aceptan, ¿no? Vestir el traje charro. Pero pues esta cuestión de la vestimenta también tiene que ver sobre todo con este afán modernizador que existe en la época, en donde pues de alguna forma hay decretos que obligan a las personas, sobre todo en entornos urbanos, a vestirse de una manera más pues decente, más civilizada, como se utilizaban los adjetivos en esa época, ¿no? Y entonces pues los mariachis van a ser también eh, pues obligados, influenciados por estas circunstancias para vestirse como charros, que es algo que pues ellos no, en realidad no acostumbraban. Eh, ya en siglo XX, pues de alguna forma esta situación va a permear en la música, sobre todo en los mariachis que van a ser a empezarse a identificar con esta vestimenta, pero los que se consideran charros auténticos, es decir, aquellos que tienen actividades de ganadería y que pues son buenos jinetes, eh, consideran que ya no están siendo tomados en cuenta y que su figura como charros, pues en realidad ya se está volviendo más eh, nostálgica que presente, ¿no? Entonces, se van a generar asociaciones que busquen reivindicar ya en el siglo XX y pues posterior a la Revolución Mexicana, eh, que, que surjan estas asociaciones que reivindiquen esta figura del charro y que además busquen pues difundir esta tradición que ellos consideran debe ser respetada por ser un, uno de los iconos más importantes de México, ¿no? Que pues para estos primeros años pues no lo es tanto, sino que se va a ir construyendo, sobre todo gracias a la actividad de estas asociaciones charras que les muestro aquí, pues la primera es la Nacional de 1921. Eh, pues, ¿qué va a ocurrir con estos grupos de charros? Pues van a generar sobre todo muchos vínculos políticos a fin de ir, pues de alguna forma fortaleciendo esta tradición y estos vínculos pues les van a permitir eh, generar espacios y sobre todo reconocimiento a nivel internacional de lo que sería la figura del charro ante el mundo. Les pongo algunas de las fotos en donde pues podemos identificar algunos iconos, en este caso en una caricatura eh, mostrando ahí, ridiculizando un poco a Hitler y exaltando pues al charro mexicano, ¿no? Para estos tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues van a fortalecer este mito de el charro valiente, el charro que echa para adelante, ¿no? Y que el gobierno mexicano va a adoptar. Eh, por acá uno de los pues, símbolos de lo que sería la Legión de Guerrilleros Mexicanos, un grupo de charros que se ofrece para pelear en la Segunda Guerra Mundial, que al final pues solamente quedará en la anécdota, porque pues en realidad nunca tuvieron acción de armas en el conflicto, y las fotos en donde aparecen los charros, en lo que se llamó el Rancho del Charro, acá en la Ciudad de México, que pues fue lugar de referencia para estos grupos que ya ejercen la charrería como deporte en espacios urbanos. Eh, el charro pues también va a dar el brinco al cine. En este caso lo que les muestro es los carteles de la primera película o comedia ranchera que surge en México, que es la de Allá en el Rancho Grande, que ya muestra un primer charro cantor, el charro Tito Guizar, y que tiene un precedente
en la producción española del Nobleza Baturra, y no tanto por la aparición del charro, sino por el esquema en que se basa la historia, que también en Nobleza Baturra pues destacan los trajes típicos, las artesanías y todo lo que se consideraba típico de España, y que pues será un modelo que allá en el Rancho Grande se va a reproducir con estas chinas y estos charros vestidos en ambientes campiranos, ¿no? Y pues de ahí van a surgir más charros cantores. Aquí observamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, quienes también portan el traje charro, y bueno, una foto más de Tito Guizar, que también lo porta con una chaqueta muy peculiar. Van a surgir entonces críticas de los charros que practican la charrería sobre estos charros cantores que se vinculan más al espectáculo y al mariachi, por supuesto, que no portan bien el uniforme o que lo deforman, que lo exageran. Entonces estas críticas van a sobrevivir pues durante mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con el mariachi? Pues ciertamente ya adoptando el traje de charro, pues vinculado más al espectáculo y tal vez obligado por este, pues se van a vestir, se va a multiplicar los estilos de traje, y con la respectiva molestia de los charros que practican la charrería, ¿no? Porque pues ellos ven que esto en realidad más es un exceso que propiamente respetar el traje charro, ¿no? Eh, con los mariachis, pues se van a seguir dando charros cantores a lo largo del siglo XX. Eh, eh, Aquí les muestro algunas fotos, pues Vicente Fernández, considera el charro de Huentitán, por acá el charro Avitia, por acá el charro de México, Antonio Aguilar, y por acá el charro español, Demetrio González, que se volverán pues icónicos del cine y la televisión. Y pues un par de casos particulares, el charro del misterio, que era un charro enmascarado, eh, y que pues en realidad se trataba de el cantante José Martín, pero a raíz de la muerte de Javier Solís, perdón, los, los productores de la industria disquera pues dicen que tenía José Martín la tesitura similar a eh, Javier Solís, entonces lo enmascaran y generan el rumor de que Javier Solís no había fallecido, sino que estaba enmascarado y que seguía cantando, ¿no? Y pues bueno, este rumor después deformaría en otro caso, que es el de el delincuente Alfredo Ríos Galeana, que era un asaltabancos y que se decía que por su gusto por la música ranchera, pues también le gustaba cantar y se enmascaraba, ¿no? Y que pues era, en realidad el charro del misterio era él y no José Martín, ¿no? Otro charro pues que se volvió icónico pues es el charro güero, que en realidad es un norteamericano, William Clauson, que grababa música tradicional de diversos países. Cuando llega a México, pues este charro logra también interesarse por el mariachi, por la música ranchera, y decide vestirse como charro y hacer presentaciones como las que vemos aquí en las fotos, logrando un éxito importante. Tal es su éxito que pues logra eh, tener giras en el extranjero, particularmente en Suecia, donde se vuelve un hit junto con este trío, los Guaramex, que lo acompañan en sus presentaciones. Y bueno, vemos algunas fotos de ellos y una de las fotos con Pedro Vargas, porque es uno de este charro en realidad, pues sí, con el éxito que logra, pues logra vincularse con figuras del espectáculo mexicano. Eh, para finalmente terminar, pues diríamos que el charro dentro del ámbito del mariachi, pues en realidad es una figura que se adopta, no es una figura tradicional del grupo de mariachi. Y ciertamente, pues tal se volvió icónico el traje para identificar a los mariachis, que bueno, ya en México y sobre todo en el mundo, pues se reconoce al mexicano por este estereotipo que se generó gracias a la industria del espectáculo, ¿no? Y que
pues al final incluso pues generó figuras como esta del charro güero o del charro del misterio, charros enmascarados o charros incluso que ni siquiera son mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, la transformación se da y pues hasta ahora ha pervivido esta figura como pues representativa de lo mexicano y sobre todo del mariachi. Y bueno, terminaría aquí esperando sus preguntas y agradeciéndoles la atención. Muchas gracias.